Amós 3. Les voy a preguntar de algo que el Señor me tiene inquieta. Y precisamente, mire cómo es Dios de bello y hermoso. Cuando llegué a la alabanza lo confirmé. Yo dije: ay Dios, tú eres bello, ¿verdad? Tú sabes en qué momento nos hablas. El título de la prédica se llama Las demandas del privilegio. Las demandas del privilegio. Amós 3. Y preciso. ¿Por qué viene este título? Vamos a estar bien todos así ubicaditos. ¿Por qué viene este título? Venga, le digo por qué viene este título. Porque yo he estado muy inquieta de todo lo que está pasando en las naciones de la tierra. La tierra ha sufrido un remesón, un revolcón, y la iglesia parece que estuviera indiferente. Usted y yo sabemos que tenemos un privilegio muy grande al conocer al Señor. ¿Sabe usted por qué está aquí sentado y la pandemia no se lo llevó? Porque Él lo ama mucho y lo guardó. Y qué bendición que podamos decir amén. Pero sería una mayor bendición si yo atesorara ese privilegio de ser hijo de Dios. Hemos vuelto lo preciado, hemos vuelto lo santo, hemos vuelto lo magnífico muy común en nuestra vida. Se nos hace tan común venir a la iglesia que por el dolor de una muela no vengo. Se me partió una uña. Mi gato le dio revuelta de dolor de estómago, no sé. El pájaro no quiere comer alpiste. Tengo que estar ahí. Ay, mi amado, usted aquí como pastora le digo la cantidad de excusas que yo recibo. Cuando usted va a ciertos lugares, yo tuve la oportunidad de servir en las misiones fuera de esta nación, en un país en Centroamérica, en Guatemala, y hay una llanura que se llama Petén y es muy poblada por indígenas. Y recuerdo que la iglesia donde ellos se congregan le queda a 6 horas a lomo de mula. Y los que se podían ir en mula iban en mula, pero los que no iban con sus botas plásticas y allá llegaban. Y los que no iban en mula gastaban 12 horas, el doble de tiempo. Y usted lo viera después de 12 horas. Yo quisiera verlo, mi amado, usted caminando 12 horas para llegar aquí a la iglesia, a ver cómo llega. Así, con la lengua afuera. Ay, pastora, no puedo más. Présteme la colchoneta a los niños y al menos ahí me tiro. Y usted los viera danzando. Eso no querían que los popurrí se acabaran. 2 horas y todo. Yo decía: ¿y estos con qué fuerza danzan? Llegaban a danzar a la iglesia. Era un afán, un anhelo. Yo no he visto eso, la verdad, después de esa experiencia que tuve en Centroamérica. Y el Señor me trae esta palabra. Y de pronto cuando usted baja, un día una hermana me dijo: es que ustedes le llaman noches del Espíritu Santo, y esa noche yo no sentía el Espíritu Santo. Sí, así me dijo la hermana, es nueva. Entonces yo le dije: siempre tenemos que saber algo. Usted donde vaya es un avivador. Si no hay fuego, usted fuego y usted ya enciende. Porque lo que hay en usted es el Espíritu Santo de Dios. Pero sí es necesario que a veces vengan a nuestra vida palabras que nos confronten de cómo estoy viviendo mi relación con el Señor. Y yo quiero hablarle de esto. Y quiero invitarlo a que usted me acompañe en Amós 3, porque usted es un privilegiado hoy de estar aquí. Usted es un privilegiado porque Dios le ha guardado la vida.
Usted es un privilegiado porque conoce al Señor, y el que conoce al Señor lo tiene todo. Usted es un privilegiado porque está en este lugar sano. Y si hay alguien que vino enfermo, ya es sano. Usted es un privilegiado porque Dios le ha sustentado. Ha tenido un techo, un alimento, una comida, un vestido. Por eso usted es un privilegiado. Usted es un privilegiado porque usted no está ahora en una UCI. Usted es un privilegiado porque está aquí sano con todas sus extremidades. Usted es un privilegiado porque aún por encima de las circunstancias difíciles, Dios lo ha levantado y lo ha sacado en victoria. Usted es un privilegiado porque alguna vez estábamos en la oscuridad y Él nos sacó a hacer luz en esta tierra. No sé qué más razones, y existen muchas más razones para decirle que tú y yo somos unos privilegiados. Y si usted quiere aplaudir al Señor por ese privilegio, Amós 3, o sea que esto es para usted y para mí, esta palabra. Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. No se me asusten. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no se apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Por qué no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová. Atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará su fortaleza, y sus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que morarán en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿En serio? ¿Sí escuchó lo que yo leí? ¿Y usted dice amén? Amenito, ¿dónde están sentados? ¿Aquí en el templo o por allá en la luna? Tiene que escuchar lo que yo leí. Es un juicio que viene contra la casa de Israel. Le dice que por causa de su rebelión sus ciudades van a ser destruidas. En la Biblia hay dos connotaciones muy fuertes que son la respuesta del oyente a una palabra de Dios, y es amén, que significa así sea, o ay.
¿Usted conoce los ayes del Señor? Usted debió contestar hoy: ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Y no amén. ¿Por qué? Pero no se asuste. Yo no vengo como el profeta del terror en esta noche a decirle esto le va a pasar. Pero sí vengo a traerle una revelación del contexto bíblico para este tiempo. Y específicamente porque cuando nosotros venimos a compartirte una palabra, tenemos que orar y pedirle al Señor y decirle qué es lo que el pueblo está necesitando. Quizás muchos de ustedes les conozco, pero otros apenas les estoy conociendo, y traerle una prédica para una persona sería muy difícil. Tendría que hacer cantidad de prédicas. Así que cuando nosotros como predicadores oramos, es porque Dios ha escudriñado su corazón y el nuestro, porque la palabra es de dos filos y nos habla a nosotros también. Y el Señor sabe que hay un común denominador, el cual tiene que confrontar con la palabra de Dios. Así que lo primero que tú tienes que entender en esta noche es: esta palabra es para mí. Ahora sí, ¿cuántos dicen amén? Diga: esta palabra es para mí. Yo necesito esta palabra, porque si estoy aquí sentado y usted que está en la transmisión también la necesita. Sucede que Amós, un profeta del pueblo de Israel, viene a hablarle al pueblo de Israel. No le está hablando al inconverso, no le está hablando al que está en pecado, no le está hablando al que está en las drogas, en la prostitución. No, le está hablando al que está en la iglesia. Ese es el pueblo de Dios. Y viene y les habla de un juicio que viene para la casa de Israel. Pero ¿por qué este juicio? Porque la casa de Israel se había envanecido. En el momento que después de tener a Dios como mi proveedor, después de tener a Dios como mi sanador, pero si en algún momento me independizo de Él, esa independencia lo que manifiesta es la altivez de mi corazón. Porque humildad es entender que para todo lo que tú hagas en la vida necesitas de Dios. No confundas humildad con nobleza, porque mucha gente piensa que el humilde es porque es noble. No, humilde literalmente tiene un solo significado, y es aquella persona que reconoce que necesita de Dios para todo en esta vida. Entonces, cuando yo tomo decisiones y Dios no está ahí, yo no soy, digámoslo, es que no le quise hacer, desobediente. No, yo inicialmente soy altivo, porque creo que yo soy más sabio que Dios para tomar la decisión, porque creo que yo puedo más que Dios con este asunto. Entonces, cuando yo no involucro a Dios en mis decisiones, en mi vida, sencillamente soy una persona altiva. Y Dios a nosotros nos está enviando profeta. La palabra venía a Israel en una connotación histórica, donde Israel llevaba 400 años siendo esclava de Egipto. Dios los había sacado del desierto, ¿recuerdan? ¿Cierto? Dios los había librado, Dios los había sustentado, pero nuevamente se estaban olvidando del Dios que los sostuvo en el desierto. Entonces viene esa connotación del profeta en venir a decirles: va a suceder esto por esto. Yo hoy tomo esa palabra siempre creyendo que Dios es de una cultura preventiva, no curativa. Tú y yo somos los que volvemos a Dios curativo en ese término. No me gusta usar el término curativo porque para mí es sanador, ¿sí? Pero me lo ajusto en la situación de que Dios te ha hablado y tú no hiciste caso, y entonces cuando ya vienen los problemas, ahí sí recurrimos a lo que Dios nos dijo. Pero siempre que nosotros, porque cuando ya nosotros seamos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, Él siempre va a sacar todo plan que Satanás tenga en tu contra, lo va a sacar a la luz.
y te lo va a mostrar. Y entonces la gente se asusta y dice: ay, Dios mío, todo este sueño, ¿será que eso va a pasar? Yo le digo: ora y interceda, porque cuando Dios nos muestra algo es para que a través de la intercesión y del poder que hay en su boca, ese plan de las tinieblas sea desarraigado. ¿Me entiende? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Esto estaba haciendo el profeta. Y hoy el Señor nos está hablando a todos nosotros, y le está hablando a la iglesia de Cristo, porque estamos en una época, yo lo predicaba a principio de año, donde vienen tiempos muy duros para los que están sin Dios, pero tiempos de victoria para el que está con Dios. Usted decide de qué lado estar. Entonces, el profeta nos trae a nosotros esta connotación y nos está diciendo: aquí había un pueblo que había sido librado del faraón. Había un pueblo que no había pagado absolutamente nada por ser el escogido de Dios. Aquí en Amós dice: lo escogí de entre todas las naciones. ¿Qué hizo Israel para que Dios lo escogiera como su pueblo? ¿Quién me ayuda? Nada. Sencillamente Dios lo escogió y lo amó. Yo le hago una pregunta: ¿no es lo mismo que te pasa a ti y a mí? ¿Qué hiciste tú para que Dios te salve? ¿Qué has hecho tú, que hemos hecho nosotros, para que Dios ponga los ojos en nosotros? Algo así valioso, oneroso, mejor dicho, algo tremendo, que hayamos impactado naciones y vidas, y que Dios haya dicho: uy, ese hombre, esa mujer me seducen, yo los quiero. ¿Qué hemos hecho? Nada. Es más, si usted se pone a mirar, hemos hecho es todo lo que a Él no le agrada, y todavía Él nos coge y nos llama sus. A ver, le voy a poner este contexto. Sucede que a usted le dicen el gobierno y los obliga, porque como hay gobiernos que todo es obligación, entonces le va a decir: todas las familias de Colombia tienen que adoptar un niño. Es por ley. Pero el niño que a usted le toca es el niño que más problemas ha dado, que es rebelde, que se ha volado, que tiene cualquier cantidad de problemas, que a los 11 años ya consumió, que a los 11 años ya mató, que lo tuvieron en el correo. Ese es el niño que a usted le toca, y es obligación que usted lo adopte. ¿Usted qué hace? ¿Será que usted dice, y le pasan el prontuario y le dicen: mire, el niño que le toca a usted es este? Y usted dice: ay, Dios mío, este niño ha estado en la correccional como 20 veces. Y usted qué dice: sí, ay, sí, tráigamelo a mí, ese es el que yo quiero. Seguro. Eso hizo Jesucristo con usted y conmigo. Yo creo que su prontuario y el mío era bien largo. La Biblia dice que son mentiras, iras, contiendas, disensiones, pleitos, hechicería, brujería, fornicación, adulterio, robos, chisme, murmuración, lujuria, juzgamiento, crítica. ¿Será que todos teníamos eso? Bueno, en mi caso yo creo que sí. No sé usted. Pero imagínese que el Señor dijo: ese es el hijo que yo quiero. Es extraño. Muy extraño. Y Él dijo: ese es el hijo que yo quiero. Esa que mintió, que fornicó, que adulteró, que mejor dicho iban de los brujos. Esa es la que yo quiero. ¿Te se imagina el Señor diciendo eso? Eso fue lo que hizo el Señor con usted y conmigo. Y fue lo que hizo con Israel. Si Israel había desobedecido a Dios, lo había despreciado, fueron hasta los que lo crucificaron. Y sin embargo es su pueblo escogido, porque no hizo nada. Hay una pregunta: ¿no es eso un privilegio? ¿No es un privilegio
que a usted y a mí no nos haya tocado pagar nadita, pero nadita por la salvación y la tengamos ahí? ¿No es un privilegio que con ese prontuario que tú y yo teníamos, porque aquí no hay ninguno que sea santo, con ese prontuario que llegamos a los pies de Cristo? Si tú en este momento te pusieras a pensar en lo que hiciste cuando nadie te ve, mejor dicho, que usted diría: uy, no, que nunca se enteren de cosas tan terribles que yo hice. ¿Sí o no? Todo lo que se hizo y no tuvimos que pagar absolutamente nada. Conocimos a Cristo. Un día usted llegó a esta casa o llegó a otra casa la primera vez y usted venía mal por causa del prontuario. Veníamos mal por causa del prontuario que teníamos. Yo no sé si usted venía enfermo, no sé si venía con un divorcio, no sé si venía con depresión, con angustia, pero todos llegamos así. No he conocido, yo literalmente no he conocido una persona, debe haberla, no puedo decir que no la haya, pero yo no he conocido una persona que haya llegado por amor. Yo no, es que yo no tengo problema de enfermedad, no tengo problema de dinero, no tengo problema de nada. Yo quiero ir porque amo al Señor. Pero todos llegamos por una situación. Y cuando usted llegó a los pies de Cristo, cuando usted dijo: Señor, yo lo necesito, ¿se acuerda aquel día? Él a usted nunca le dijo: oiga, pero es que la hojita que tiene usted pegada detrás de la espalda es muy larga. Él no le dijo eso. Él ni se acordó de eso. Él solo veía su cara y nos creyó. Le creyó a usted y a mí. ¿Sí o no? Y puede ser un privilegio, ¿verdad? La pregunta es: ¿y por qué seguimos pecando? Si es un privilegio. Eso le pasó al pueblo de Israel. Así que esta palabra es para usted y para mí. Después de que Él nos adopta con todo ese historial, nos perdona, nos limpia, nos purifica, muere por nosotros, y hemos seguido pecando. Yo lo decía en una prédica hace 8 días. Nos seguimos entreteniendo con cosas que lo crucificaron, con las mismas cosas con las que Cristo se crucificó por nosotros. Con esas mismas cosas nos seguimos entreteniendo. Esa palabra es para ti, para mí. Es su privilegio. Nunca olvide que el Señor lo dijo muy claramente en Juan 12:32. Dice que Él prometió que bendeciría a todos aquellos que vinieran a Él. No dijo a todos los santos. Él dijo que cuando vinieran a Él nos haría santos. Porque antes de venir a Él no hay un estado de santidad. Él es la santidad. Y Él nos dio ese privilegio. Aquí estando tú y yo sentados, no solamente tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, sino también el privilegio de estar en una nación donde nos permite a nosotros tener libertad de culto. Las iglesias en Latinoamérica son las iglesias que deberían ser las más grandes de toda la tierra. Pero nosotros teniendo estos privilegios, hay gente que se congrega cada 15, cada 20, cada mes, cada 8, cuando hay otros que no pueden hacerlo porque son decapitados. Tenemos privilegios en la cruz que fueron entregados, pero ahora en nuestra realidad también seguimos teniendo más privilegios. Aunque nuestra nación, por eso usted tiene que orar por esta tierra. Y todo lo que pase en esta nación de Colombia nos va a afectar a ti y a mí.
Y por eso segunda de Timoteo nos dice muy claramente que oremos por todos aquellos que están en puesto de gobierno y eminencia, para que haya paz y tranquilidad. Por eso es una responsabilidad espiritual orar por las elecciones de esta nación en este año. Esto no es la prédica, pero usted tiene dos responsabilidades, una espiritual y una civil. Y la civil tiene que ser concordante con la espiritual. Usted tiene una responsabilidad espiritual, orar, y usted tiene una responsabilidad civil, votar, pero su responsabilidad civil debe ser concordante con la espiritual. Usted no puede votar en contra de sus convicciones, por sus conveniencias. Ay, ay, ay. Eso es propaganda. Pero usted tiene un privilegio. Cuando usted se constituyó hijo de Dios, Dios le dio estos privilegios. Usted va a habitar seguro en Él. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8:31 dice que ¿quién contra usted? Si el más poderoso y el más gigante está con usted. Usted es un privilegiado. Dios nos dio el privilegio también de tener autoridad. Él nos dio en Génesis 1, nos dijo: gobierne, sojuzgue y multiplíquese. Él nos dio autoridad, eso es un privilegio. ¿Cuántos han orado por un enfermo y el enfermo se ha sanado? Porque usted tiene autoridad en el reino de las tinieblas. Dios nos dio el privilegio de tener intimidad con Él. ¿Cuántos han visto su poder y han escuchado su voz y han sentido su presencia y han manifestado su gloria? Eso es un privilegio, mi amado. No se lo tome tan común. Dios nos dio el privilegio de que tendríamos una garantía. ¿Usted sabe cuál es esa garantía? La salvación. Cuando usted recibió a Jesús en su corazón, usted ya es salvo, pero tiene que cuidar esa salvación. Dios nos dio el privilegio de tener una herencia, porque en Él somos herederos y con Jesucristo somos coherederos. ¿Qué significa eso? Para los que están aquí por primera vez, esta bibliecita tiene 33,000 promesas de bendición para su vida. Y usted puede tomarlas y vivirlas y materializarlas en la realidad que usted está viviendo hoy. Pastora, ¿y cómo hago eso? Sencillo. Isaías 11, capítulo 4 dice, capítulo 11, versículo 4 dice: por la vara de su boca y por el espíritu de sus labios matarás al impío. Cuando usted confiesa la palabra, cuando usted dice: Señor, esta promesa que está escrita en este libro y en este versículo la tomo para mi vida, eso tiene autoridad, porque por la palabra fueron hechas las cosas. Por eso la Biblia no se piensa, la Biblia se proclama, la Biblia se declara, la palabra se hace efectiva cuando usted la habla. Y ahí usted toma posesión de su herencia. Dios nos dio el privilegio de ser semejantes a Él. Dice que fuimos hechos y a semejanza de ¿quién? De Él. O sea, dígale al que está a su lado: usted se parece a su papá, pero a su papá espiritual, al Padre de padres. Dígale así con amor, ahora así como con carrita de perito, así todo. Dígale: por eso puede dejar lo que le hace daño, porque usted se parece a su papá. Él le dio el poder para dejarlo. Eso que no le agrada a Dios, usted lo puede dejar. Yo lo puedo dejar. No diga que no. No diga que eso es de los García. No diga que eso es de los Gómez. Eso es mentira, eso es del diablo y usted lo puede dejar. Amén. Ok. Y último, Dios nos dio el privilegio de la disciplina. Ay, ¿cómo así? Sí. Usted no sabe que cuando a usted lo disciplinan, usted es un privilegiado. Míreme. Si a usted no lo disciplinaran, usted y yo éramos los más torcidos de este mundo. Si usted y yo no hubiéramos tenido unos papás que nos hubieran dado verbena, yo no sé si alguien conoce la verbena. A mí me dieron verbena.
Usted y yo, y si dimos lora, ¿cómo sería sin verbena? Entonces, ay, Dios mío, ¿cierto? Pero la disciplina en la escritura dice que es una muestra de amor, porque al que se ama se disciplina. Niños, jovencitos, por eso sus papás los disciplinan, porque los aman, no es porque son cantaletosos, es porque los aman. La autoridad es sinónimo de protección. Entonces, hay una cantidad de privilegios que Dios nos dio, que por favor, ¿qué me dice el Señor para mí también? Hace unos días tenía muchas cosas que hacer. Yo no puedo levantarme y orar media hora. A mí no me sirve. Para mí no es orar. Si yo me levanto y oro una hora, siento que no oré. Y yo tengo que orar de 2 horas. ¿Por qué? Porque usted dice que va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y el pastor en este año nos la puso difícil. Y algo que el Señor me dijo a mí hace muchos años, dijo: con la oración de 100, con la oración que usted pastorea 100, nunca piense que va a pastorear 1000. O sea, si vamos a pastorear 1000, usted tiene que intensificar su oración. Hay gente que le molesta que Dios le diga a través de sus pastores, a través de la palabra o a través de alguien, cuando vive una situación difícil le falta de oración. Entonces dice: ay, pero si yo oro. Pues Dios le está diciendo que ore más. Es que Dios no le está diciendo que no ora. Dios le está diciendo que para lo que usted está administrando se necesita más oración. Si usted está teniendo problemas con su empresa, el Señor le está diciendo que para administrar esa empresa con la oración que usted llegó antes de tenerla no le sirve. Si usted está teniendo problemas con su matrimonio, con sus hijos, el Señor le está diciendo: esa oración que usted tiene no le sirve, intensifique la oración. ¿Sabe por qué? Porque la oración es el lenguaje íntimo entre Dios y sus hijos, donde Él revela las estrategias para derribar las fortalezas del enemigo. ¿De dónde recibe usted información? ¿Del cielo o de las circunstancias? Cuando usted recibe información de las circunstancias, usted se debilita. Pero cuando usted recibe la revelación del cielo, usted se fortalece. Por eso su oración tiene que ser intensificada. ¿A qué le voy con esto? Yo sé que ya no tengo tiempo, pero Dios le había dado una cantidad de privilegios y le había perdonado a Israel. Y le dijo, y Israel andaba y le hizo una gran demanda. Y le mandó el profeta Amós y le dijo: Israel lo van a destruir. Van a venir los asirios y lo van a volver añicos. Por eso le dice, el profeta usa en la parte literal, usa una retórica hacia el pueblo, haciéndole unas preguntas, y le dice: ¿andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo? Y hoy el Señor nos está haciendo esta pregunta: ¿andarás dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Usted y yo somos privilegiados. Pero cuando usted peca, se separa del privilegio que Dios le dio y usted ya no está de acuerdo con Él. Entonces no puede andar junto. Hoy el Señor nos está haciendo una advertencia, porque aquí estamos, y esta palabra es para ti y para mí. Pastora, yo estoy bien. Yo no me voy a ponerte a mirar ni tu prontuario ni el mío, ni el tuyo. Yo con el mío lo analizo con Dios y allá. Pero usted en esta noche, todavía hay un pueblo que miente. Todavía hay un pueblo que hay envidia, que hay celo. Todavía hay un pueblo que es rebelde, que no tiene un corazón enseñable. Todavía nos airamos y pecamos, porque la Biblia dice: airados pero no pequéis. Pero cuando usted se aira y contrista el espíritu, ya ha pecado.
Todavía hay un pueblo que ha escuchado, deja la fornicación, y llevas 8 años, 9 años escuchando eso y no lo has dejado. Entonces, tú no entiendes el privilegio que Dios te ha dado, y el privilegio tiene unas demandas. Hoy Amós le estaba poniendo demanda al privilegio que tenían de ser el pueblo de Dios. Gozamos de cantidad de privilegios. Si usted está aquí y está enfermo, Jehová Rafa viene y lo sana. Eso es un privilegio. Si usted está aquí y usted lo cree, Jehová que no viene y le hace justicia. Pero ¿cuándo se le olvida a usted este privilegio? Algo que me decía el Señor, y me decía: el pueblo de Israel, mientras más el profeta le hablaba, más pecaban. Usted sabía que cuando Amós le dijo, por eso hablamos de los libros aquí, de los profetas menores, Amós no era el primero que le estaba diciendo esto. Antes de Amós está Joel, está Oseas. Dios ya venía incesantemente diciéndole y hablándole. Yo le hago una pregunta a todos, a los que estamos acá, porque uno de los privilegios más grandes es servirle. Pero ese privilegio tiene demandas. ¿Cuántos de los que estamos aquí, desde nosotros para abajo, trae a memoria en esta noche algo que Dios en esta semana ya se lo ha dicho 3 veces? Se lo dijo por medio de alguien, se lo dijo por medio de su pastor, se lo dijo por medio de una prédica, se lo habló en la palabra, se lo habló en oración. Vino un hermano, se lo dijo, se encontró con una situación, se lo ha dicho más de 3 veces. Así estaba el pueblo de Dios. Sí, usted que no se ha casado y vive en fornicación, ¿qué está esperando? ¿Cuántas veces Dios se lo ha dicho? Ay, ay, ay. Y me dice el Señor, mientras más pecaba el pueblo de Israel, más difícil le resultaba recordar lo que Dios quería. ¿Sabe qué me dice el Señor? Mientras usted y yo nos demoremos en reconocer nuestra falta, confesarla y pedirle perdón, más nos vamos alejando de las promesas de Él. Y llega el punto que el corazón se endurece tanto que ya no tiene remordimiento, ya su corazón no produce arrepentimiento, ya se le hace normal. Y Dios viene y nos pone una demanda. Mire, el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto y Faraón lo oprimió, ¿cierto? El Señor en Éxodo muy claramente le dice, Éxodo 8, versículo 1, le dice a Moisés que le diga al faraón que deje ir al pueblo para que le sirva. ¿Sabe usted y yo por qué tenemos ese privilegio tan grande de ser hijos de Dios? Aunque no quiere escucharlo en esta noche, se lo tengo que decir. Aunque otras voces le hayan hablado en contra de este principio, pero le vengo a decir que el privilegio que usted y yo tenemos de ser hijos de Dios fue dado por Él, porque en el corazón del Padre había un único deseo, y era que tú le correspondieras a ese amor que Él había mostrado contigo al entregar a su único hijo en la cruz del Calvario para que muriera por ti y por mí. Pero el amor era correspondido con servicio. Si hay una muestra de amor, es servicio. Pero ¿qué servicio? Venir, barrer la iglesia, danzar, cantar, eso es parte. Pero el servicio tiene una connotación, y es dar la vida por otros en amor. Por eso en esta casa nosotros tenemos las casas de paz para que usted predique. Para nosotros es más importante que usted asista a una casa de paz que a que usted pertenezca a un ministerio. Se tenía que decir y se dijo. Es más importante para Dios
que usted esté en el cuerpo de Cristo a que venga a barrer la iglesia. Y eso no quiere decir que no lo haga. Pero el Señor entiende por qué Dios le estaba pidiendo al faraón que los soltara y le dijo: déjelos ir para que me sirvan. Porque si hay algo que pueda alegrar el corazón del Padre, no es que tú le digas gracias verbalmente, sino que tú dejes todo lo que para ti es una prioridad, tus cosas, tu familia, y eso no quiere decir que lo descuides, sino que saques el tiempo para mostrar el amor de Cristo a otros. Jesús te libertó de la esclavitud del pecado para que nosotros tengamos los privilegios de ser sus siervos. Él te saca de ser esclavo y te quiere poner como siervo, no como asistente a la iglesia. Qué pena, mi amado, pero tengo que hablarte. Mientras que tú no tomes la posición de siervo, tú no gobiernas en el reino. Y escúcheme, esto sí lo voy a decir pasito. Hay muchos que sirven por servir. Hay muchos que lo sirven y lo hacen con desprecio. Hay muchos que sirven y toca empujarlos. Hay muchos que sirven y no lo hacen por amor. Y el Señor se contrista, porque el que sirve y no sirve por amor y con excelencia nunca entendió que fue libertado de la esclavitud para, en otras palabras, ser siervo, no esclavo de Cristo. Yo le digo algo, mi amada iglesia. Un día a mí alguien me dijo: pero es que usted me dijo, no se escribían en la página. Esos pastores, mándelos a trabajar, que piden el diezmo. No sean bobos ustedes de dar el diezmo. No sé qué, sí sé cuándo, que eso es para ellos. El diezmo es para esto, mire. Ahí el airecito, con ese se paga el diezmo. Con ese se paga el diezmo, la luz. Pero le quiero decir algo. Cuando usted diezma, es un pacto con Dios. Y no le estoy predicando esto, pero usted se manifiesta como su siervo también. Porque aunque usted no lo crea, como dijo mi esposo, su diezmo también sirve al reino. Y es mejor servirle al Señor y diezmarle al Señor que diezmarle al del prostíbulo, que diezmarle al de la cantina. Si usted le diezmaba al diablo antes de estar en la iglesia, ¿o cree que cuánto era la utilidad del dueño del bar? Ese no es del 10, ese era del 30, era más alto. Dios quiere que entendamos que fuimos sacados de la esclavitud para ser sus siervos. Pero hoy quiere que usted y yo no nos tomemos tan a la ligera este llamado, porque tenemos demandas. El problema de la iglesia es querer reclamar sus derechos sin cumplir sus deberes. Y Dios es un Dios de pactos. El primer pacto fue el adámico, y Él le dijo a Adán: tú decides si tomas la obediencia y las bendiciones de la obediencia, o la muerte y las maldiciones que ella trae. Pero si tú eres obediente, toma las bendiciones. Y ese fue el primer pacto. Dios es un Dios de pactos. Cuando Él se crucificó, murió en la cruz, resucitó por ti y por mí, Él quería que cumpliéramos con ese pacto. Y el pacto era: yo muero por ti, pero tú me sirves. ¿Cuántos pueden decir: yo estoy cumpliendo con ese pacto? Pero de verdad. Por eso la Escritura dice que Él escudriña la mente y el corazón de los hombres. Porque tú puedes estar en esta casa barriendo, tú puedes en esta casa estar moviendo un vaso, pero ¿con qué corazón lo estás haciendo? Diga conmigo: yo salí de ser esclavo
del pecado para ser su siervo. Y esto es un pacto. Diga conmigo, yo correspondo al pacto de la salvación cuando le sirvo. No hay otra manera. No cuando te congregas, no cuando vienes el domingo, es cuando le sirvo. Él tenía tanta confianza en ti y en mí que entregó su vida, y Él nunca dudó. Usted y yo hemos dudado de Él cuando ha orado, hemos dudado, pero Él nunca dudó que si entregaría la vida por ti y por mí, nosotros le íbamos a servir. Él no lo puso en duda. Él todavía tiene confianza en ti y en mí. Y hay gente, mi amado, que toca rogarle para que sirva. Ese es el pacto y ese es el privilegio. Y hoy yo, en este altar, a través de un profeta, nos pone Dios una demanda. La demanda del privilegio es que usted pasó de ser esclavo para pasar a ser siervo. ¿Realmente está cumpliendo ese pacto?